Hola, bienvenidos al canal. Mirad qué mini cruasanes que he preparado hoy, rellenos de chocolate de nocilla o de Nutella, y otros de crema, de la crema de naranja que preparé en una receta anterior. Y están deliciosos. Mirad el de crema, a ver si lo puedo abrir por aquí. Sí, ahí está la crema. Bueno, el de crema está buenísimo. Ahí están. Pues nada, si queréis saber cómo preparar estas delicias, aquí os dejo con los ingredientes. Y los únicos ingredientes que vamos a necesitar son pasta de hojaldre, crema de chocolate, la que queráis o la de vuestra preferencia, la crema de naranja que preparé en una receta anterior, que por aquí durante el vídeo os dejaré la receta, y un huevo con el que pintaremos los cruasanes antes de hornearlos. Bueno, pues tengo aquí la pasta de hojaldre, que la mía es rectangular, os va a ir muy bien si es rectangular. La voy a partir por la mitad y esta la voy a volver a partir por la mitad y otra vez por la mitad. O sea, vamos a hacer rectángulos pequeñitos, que en realidad la cortamos tantas veces para que nos salgan mini croissants. Si los quisiéramos más grandes, pues no haría falta cortar la pasta de hojaldre tantas veces. Y de los rectángulos que nos han salido, los voy a partir por la mitad así en diagonal, para que nos queden más o menos triangulitos. Y yo me voy a preparar ya el huevo, lo bato y lo voy a dejar ya listo para cuando sea el momento de pintar los croissants. A los triangulitos que nos han salido le vamos a hacer un corte en el medio por la parte de arriba. Un corte, no hace falta que sea muy grande el corte. Abrimos un poquito el corte, así como estoy haciendo yo, y ya los vamos a rellenar con el dulce que hayamos escogido. Que yo he escogido chocolate y la crema pastelera de naranja, pero podéis poner membrillo, podéis poner cabello de ángel, podéis poner lo que queráis. Y veis, los vamos a enroscar sobre sí mismos hasta que nos quede la forma del croissant pequeñito. Y los cuernitos pues los vamos a doblar un poco hacia adentro. Ahí está. Ya tenemos el primero. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de los triangulitos. Mi masa de hojaldre, en mi paquete venían dos hojas, así que una hoja la voy a utilizar para los de crema de naranja y la otra hoja la utilizaré para los de chocolate. ¿Veis que es súper fácil? No tiene ningún misterio. Simplemente le colocamos el relleno en el centro y los vamos enrollando entre sí. Si se nos sale un poquito de relleno es porque le hemos puesto demasiado relleno. Pero bueno, lo podemos intentar meter por dentro o si no, pues lo quitamos. Una vez listos, los pintamos ya todos con el huevo. Y los llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 200 grados calor arriba y abajo durante 20 minutos o cuando veamos que ya se han tostado por encima. Mientras unos están en el horno, vamos a ir preparando los de chocolate exactamente de la misma manera. Los pintamos también con el huevo y lo mismo, los llevamos al horno una vez estén listos a 200 grados, calor arriba y abajo, durante 20 minutos. Bueno, y una vez horneados, aquí están los de crema, que huelen de maravilla. Los vamos a dejar reposar en una rejilla para que se enfríen.
Y aquí están los de chocolate, que huelen espectacular. Y lo mismo, los dejamos reposar en una rejilla hasta que se enfríen. Bueno, y aquí tenéis ya un delicioso picoteo, una merienda o un desayuno. Espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.